Era una mañana tranquila de domingo, ese tipo de tranquilidad que solo se siente en primavera, en las colinas de Granada, cuando el viento ya no corta como navaja, sino que apenas susurra como una voz lejana. Estaba en la cocina de mi penthouse, observando el vapor tenue que salía de mi taza de té de manzanilla, cuando sonó el teléfono de recepción. Señora Whitmore, hay alguien esperándola en el vestíbulo. Miré el reloj. 9:12 de la mañana. Yo no tenía cita con nadie. ¿Dijo su nombre? Pregunté, aunque en el fondo ya presentía la respuesta. La recepcionista bajó la voz. Dijo que es su hijo. Apreté la taza entre mis manos. 6 meses. 6 meses sin una llamada, sin una disculpa. Solo unas pocas noticias sobre cuentas congeladas, despidos en puestos ejecutivos y perfiles sociales que desaparecieron en silencio. Bajo enseguida, respondí. Cuando el ascensor se abrió al piso del vestíbulo de mármol, lo vi. Andrew, de pie, con las manos escondidas en los bolsillos de una sudadera deslavada, el cabello más largo que nunca, el rostro demacrado y los ojos rojos. No por haber llorado, sino por puro agotamiento. Parecía alguien que huía, no de un lugar, sino de sí mismo. No me miró a los ojos. Eso no era típico de Andrew. El Andrew que yo conocía miraba de frente. Era capaz de negociar, manipular o imponer su voluntad sin titubear. Pero ahora parecía un niño demasiado grande para seguir tan perdido. Mamá, al fin habló. Su voz estaba ronca, como si tuviera que cavar dentro de sí mismo para encontrarla. No tengo a dónde ir. No me moví. Tampoco respondí. He estado durmiendo en el sofá de un amigo, continuó. Pero van a vender el departamento. Ya no tengo a nadie. Solo necesito un lugar donde dormir unos días. Por favor. Ese por favor cayó como una piedrita en medio del cañón, demasiado ligera para hacer eco después del terremoto que él mismo había provocado. Lo miré, no con enojo, sino con claridad. Ese era el mismo hombre que, parado en la sala de la casa que George y yo construimos, había dicho: ¿Para qué quiere esta casa, mamá? Ya tiene 72 años. Nadie respeta a una vieja a esa edad. Después quiso quitarme todo, con lógica fría, legal, implacable. Y ahora estaba allí, con los labios temblando, rogando por un techo. Respiré profundo. No puedes subir. Se quedó inmóvil. Pero, agregué, si quieres sentarte en el jardín detrás del vestíbulo, te llevaré algo de comer. Podemos hablar. Asintió de inmediato, demasiado rápido como para parecer tranquilo. Sí, sí, gracias, mamá. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Al presionar el botón no sentí ni rabia ni lástima, solo el peso de un pasado que intentaba reescribirse, y yo no pensaba permitirlo. ¿Alguna vez te han herido los que más amas? Suscríbete a Ella Historias Margaret, porque aquí, cada historia es una forma de levantarnos otra vez. Un simple «puedo quedarme aquí» basta para borrar el pasado. O esta vez, ¿seré yo quien ponga los límites? Subí a casa y preparé una bandeja sencilla: pan tostado con aceite de oliva, un huevo duro, un trozo de queso manchego. Dudé un momento antes de servir la tetera de plata. George solía preparar 2 tazas cada mañana, una para él y otra para quien entrara primero a la cocina. Llevaba años sin servirle té a Andrew. Cuando puse la bandeja frente a él, en el pequeño jardín de baldosas detrás del vestíbulo, estaba con la cabeza gacha, los codos sobre las rodillas, la mirada fija en el suelo como si allí encontrara respuestas. Al verme, levantó la cabeza, esbozó una sonrisa, y enseguida la reprimió. «Solo estaré unos días», dijo. «Solo necesito estabilizarme un poco». Levanté una ceja. «Lo dices como si te debiera tiempo». Se quedó congelado. «No, no quise decir eso. Pero ¿lo pensás?» «Como siempre». Me senté frente a él, en el banco de piedra, y dejé la tetera en medio. La brisa primaveral acarició los arbustos de lavanda detrás de mí. Ese aroma me llevó de vuelta a la primavera en que Andrew cumplió 13. Cuando George plantó esos arbustos, diciendo que le enseñaría a su hijo lo que era la paciencia. Fracasó. «Podés quedarte», dije con voz serena, cada palabra medida. «Pero no en la casa. Está la casita de atrás, ¿te acordás?», asintió. «Vas a quedarte ahí, una semana, sin llaves de la casa principal, sin ruegos.
sin actuar como si esto fuera una reconciliación. Andrew tragó saliva. Entiendo, lo dudo, respondí. Pero vas a entender. Tomó la taza de té. Le temblaba un poco la mano. Gracias, mamá. No le respondí. Me levanté, me sacudí suavemente las manos y me alejé sin mirar atrás. Esta vez no lo hice para darle una lección. Lo hice para recordarme que yo ya la había aprendido. La casita de atrás fue construida cuando George aún vivía. Él solía bromear. Cuando Andrew tenga su propia familia, podrá vivir aquí sin alejarse de mamá. Yo creí en eso. Qué ironía. Ahora soy yo quien le ofrece un techo, como a un desconocido. Le pedí al administrador de la propiedad que reactivara la electricidad, que hiciera una limpieza ligera sin cambiar nada. Todo quedó igual. Paredes blancas, suelo de madera, un viejo sillón donde George solía leer, y una cama individual con el colchón aún perfumado con lavanda, el spray que yo usaba antes de cada visita. Todo en silencio, tanto que se podía oír caer un alfiler, exactamente como deseaba que fuera la relación entre Andrew y yo, una distancia cortés, sin intimidad, sin teatro. Esa noche no cociné para dos. Simplemente dejé una bandeja en la puerta, toqué una vez y me fui. Andrew abrió justo cuando la dejaba. No dijo nada, solo asintió. Estaba bien vestido, pero algo en su mirada me impidió irme de inmediato. No era arrepentimiento, era cálculo. Me di la vuelta y supe que tenía que hacer algo, cambiar todos los códigos de la puerta principal. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, no por miedo, sino por precaución, una sensación extraña, como si mi cuerpo supiera algo antes que mi mente. Preparé café, abrí el celular y revisé las cámaras de seguridad, el sistema que instalé tras lo ocurrido 6 meses atrás. Todo parecía normal, excepto por un detalle. La bandeja del buzón había sido abierta a las 3:12 de la mañana. Quien lo hizo fue Andrew. Bajé simulando una caminata por el jardín. A través de la ventana de la casita lo vi hablando por teléfono. No había cerrado las cortinas. No pude oír lo que decía. Pero sus gestos eran intensos, sus ojos nerviosos, como si intentara convencer a alguien que ya no le creía. Subí de nuevo. En la mesa del comedor, abrí el archivo donde George solía guardar documentos sobre patrimonio y poderes notariales. En vida, él solía decirme, si Andrew toca algo sin pasar por vos, considéralo una señal. Yo pensaba que exageraba. Ahora sé que me equivoqué. Al mediodía, Andrew golpeó la puerta. No lo dejé entrar, salí al porche. Estoy buscando trabajo, dijo, mirando al suelo. Pero no es fácil. Con mi historial, nadie confía en mí. No respondí enseguida. Entonces, ¿por qué volviste? Se quedó callado un momento. Necesito tiempo, solo eso. Asentí. Pero por dentro, lo sabía. Ocultaba algo. Quien realmente quiere enmendarse no esconde las manos. Y Andrew siempre las esconde. Esa noche, justo cuando me preparaba para dormir, escuché pasos cerca del lateral de la casa principal. Revisé la cámara. Era Andrew. No iba hacia el jardín como siempre. Llevaba algo en las manos. Encendí la luz del porche. La cámara captó cómo se dio vuelta de inmediato y guardó el objeto en el bolsillo. Ese gesto ya lo había visto antes. La vez que falsificó mi firma para abrir una cuenta secreta. No bajé, no lo confronté. Solo encendí la laptop y comencé a escribir mi diario. Cada detalle, cada hora, cada mínimo gesto. No por venganza, sino por protección. Ya una vez cerré los ojos. No volveré a hacerlo. A la mañana siguiente Andrew no apareció. Dejé la comida como siempre, pero nadie la recogió. A las 11 bajé. La puerta estaba sin llave. La habitación vacía. Sobre la mesa un paquete de formularios de préstamos financieros. Todos incompletos. El nombre del cotitular, Margaret Whitmore. Me quedé inmóvil, no por miedo, sino porque en ese instante lo supe. Él nunca volvió para pedir perdón. Volvió para intentarlo una vez más. No me enojé, no grité. Tampoco levanté el teléfono para enfrentarlo de inmediato. Años al lado de George, un hombre tan sereno que a veces desesperaba, me enseñaron algo. Reaccionar rápido suele llevar a equivocarse lento. Solo cerré el paquete de documentos, lo metí en un sobre y lo sellé con cuidado. Esa tarde, cuando Andrew regresó a la casita, como si nada hubiera pasado, yo ya lo esperaba sentada bajo el almendro en flor. Tenía en la mano una pequeña libreta, no para escribir, sino para que él supiera.
Yo estaba tomando nota. Necesitamos hablar, dije, con un tono que no era alto ni bajo, pero lo suficiente firme para dejar claro. Ya no era una sugerencia. Andrew se sentó frente a mí, algo incómodo. Llevaba una camisa vieja, quizás prestada, mal abotonada. No por descuido, sino porque su cabeza estaba en otro lado. Sé que estás enojada, empezó. Yo cometí un error, pero también sabes que no soy malo, solo estoy acorralado. Asentí con suavidad. Estar acorralado no justifica falsificar la firma de alguien. Andrew se tensó. Un silencio espeso cayó entre los dos. Luego me miró, tratando de mantener la calma. ¿Crees que falsifiqué tu firma? No respondí. Solo saqué otra hoja impresa de mi bolsillo. Mi firma verdadera, junto a la del formulario de solicitud de préstamo que él dejó olvidado. No dije nada más. Todo estaba claro. Solo quería ver si podía abrir una línea de crédito temporal, murmuró, más como excusa que como explicación. ¿Y si yo no lo hubiera descubierto? Pregunté, sin apartar la mirada. No contestó. Me recosté en el banco. Mi voz siguió calmada. Te voy a dar 2 opciones. 1. Recoges tus cosas y te vas hoy mismo. 2. Te quedas los 7 días restantes. Pero desde ahora, las condiciones las pongo yo. Él guardó silencio, mirando el suelo de piedra que George alguna vez colocó con sus propias manos. Estoy segura de que lo recordaba, pero no sé si aún valoraba lo que eso significaba. ¿Qué condiciones? Preguntó al fin. No podés entrar a la casa principal, no podés acercarte a mis papeles, mis cuentas, ni a nadie de mi entorno. Cada mañana habrá comida en la puerta. No necesitas agradecer ni justificar nada. Esto no es ayuda, es observación. Andrew levantó la cabeza, como si fuera a decir algo. Levanté la mano. Todavía no termino. Saqué del abrigo una foto antigua, una de George, Andrew y yo, cuando él tenía 6 años. Ambos sonreíamos con alegría genuina. La dejé sobre la mesa, entre nosotros. Yo creía que con suficiente amor, los hijos terminaban entendiendo. Pero no todos entienden igual. Algunos ven el amor como cimiento, otros como recurso a explotar. Andrew miró la foto, luego me miró. En sus ojos vi algo parecido a la vergüenza. O tal vez solo era cansancio. ¿Por qué me dejas quedarme? Preguntó en voz baja. Me levanté, mirando hacia el seto cubierto de flores blancas. Porque quiero saber si todavía podés cambiar. Y si no podés, al menos esta vez, no voy a permitir que me vuelvas a herir. Entré en la casa. No cerré con llave, pero sabía que esta vez Andrew no tendría el valor de seguirme. Esa noche, abrí la caja fuerte en la biblioteca del segundo piso. Además de los documentos importantes, guardaba algo que George me había dejado. Una carpeta con activos intangibles, participaciones en fondos de inversión, cuentas en fondos anónimos y derechos de gestión en 3 organizaciones benéficas registradas bajo otros nombres, pero con mi firma detrás. Me senté en el escritorio, encendí la lámpara y escribí una nota. Si alguien ha intentado arrebatarte lo que te pertenece, incluso si vuelve con la cara de un hijo, vos debes establecer límites, no por crueldad, sino por claridad. Al día siguiente, no dejé desayuno en la puerta. Quería saber, si no hay beneficio, Andrew aún tocaría la puerta. Tal como imaginé, esa mañana no hubo golpes, ni saludo, ni un ¿cómo amaneciste, mamá? Claro que... Hace tiempo dejé de esperar esas cosas. Preparé té. Abrí los ventanales y dejé que el sol llenara el comedor. Hice desayuno solo para mí, no por enojo, sino porque necesitaba confirmar, ¿era su arrepentimiento real o solo una reacción al no tener a dónde ir? A las 10 en punto sonó el timbre. No me sorprendí. Andrew estaba allí, más demacrado, pero sus ojos eran los mismos, no del todo suplicantes, sino esperanzados, esperando que yo aún fuera la misma de antes, la que siempre cedía. Pensé que hoy te habías quedado dormida, dijo, forzando una sonrisa. Negué con la cabeza. No me olvidé, solo pensé que, sin desayuno, te irías. Se detuvo un momento. ¿Me estás probando? Number solo dejé de atender a quien no lo merece. Solté la puerta y la dejé cerrarse sola. Andrew no esperó tanto como las primeras veces. Se fue tras unos segundos, esta vez sin cerrar la reja de la casita. Un detalle pequeño, pero revelador.
Estaba perdiendo la paciencia. Fui a mi despacho, abrí el correo electrónico. Un nuevo mensaje de Rachel. Mi hija. Aquella en quien George y yo habíamos depositado muchas esperanzas, aunque siempre se mantuvo al margen de los conflictos familiares. El asunto solo decía: «Lo siento, mamá». Abrí el mensaje. Rachel explicaba que sabía lo que había pasado entre Andrew y yo, pero guardó silencio porque pensó: «Es un asunto entre mamá y mi hermano». Pero después de ver a Andrew en foros de inversión menores, ofreciendo información confidencial relacionada con cuentas a nombre mío, dijo: «Ya no puedo seguir callada». Adjuntó una captura de pantalla. Mi perfil en una plataforma de inversiones privadas, usado para verificar propiedad de activos. Verificado por Andrew Whitmore. Leí hasta el final. 2 frases. Vos fuiste la única que nunca me pidió nada. Y aún así, no estuve de tu lado cuando más lo necesitabas. Si me dejás, quiero enmendar eso. Me recosté en la silla. Mi corazón no latía más rápido. Pero mis ojos se nublaron, no por dolor, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien extendía la mano antes de verme caer. Esa tarde, caminé por el jardín, donde George colocó adoquines con forma de G, su manera de dejar huella, en nuestro hogar. No lloré, pero en mi mente le dije en silencio: «George, esta vez no voy a ser débil, y no voy a dejar que Andrew destruya lo que aún me queda». Esa noche recibí un mensaje del antiguo asesor legal de George. «Señora Whitmore, siguiendo las instrucciones del señor George, encontramos un apéndice del testamento. Nunca fue revelado. ¿Desea verlo?». Llamé enseguida. En ese documento, George había dejado claro: si Andrew usa información financiera de su madre sin consentimiento escrito, perderá todo derecho de herencia en la George Foundation, y el beneficiario pasará a ser Rachel. Me quedé sentada en la habitación que George llamaba su cuarto de estrategia. Puse mi mano sobre la carpeta, y por primera vez ya no me sentí sola. Tengo derechos, tengo opciones, y esta vez no voy a usarlas para proteger a nadie más. Las usaré para protegerme a mí misma. A la mañana siguiente dejé un sobre la mesa de piedra, frente a la casita, sin cartas, sin explicaciones, solo una copia impresa del apéndice del testamento, con el fragmento resaltado en rojo. Rachel Whitmore, heredera total de la George Foundation en caso de violación de la cláusula 12.1. Esa misma tarde, Andrew se fue, no dijo nada. Yo no lo detuve, y tampoco lo necesitaba. No esperaba que Rachel llegara tan pronto, pero apareció a la mañana siguiente, con un suéter gris claro, el rostro confundido pero los ojos firmes. Ya no los mismos que evitaban los míos durante tantos años. «Mamá», dijo en voz baja, de pie en el umbral de piedra de la casa principal, ese umbral que fue la frontera invisible entre nosotras durante tanto tiempo. «Traje algo de comida. Pastelitos rellenos de queso como los que a ti te gustaban. No sé por dónde empezar». No dije nada. Solo me acerqué y abrí por completo la puerta. Esa fue la respuesta más clara que podía darle en ese momento. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Preparé té y Rachel colocó los pasteles en un plato. El olor a mantequilla, canela y un toque de torpeza en la forma en que doblaba las servilletas me llevó de vuelta a su 9º cumpleaños, cuando le dejé hacer su primer pastel y el horno se averió durante toda la tarde. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Rachel. Asentí. «Ahora estoy mejor», respiró hondo. «No puedo prometerte nada grandioso, pero si me das un lugar a tu lado, quiero estar ahí, no para heredar, sino para demostrarte que todavía queda una hija que agradece todo lo que hiciste». Le tomé la mano suavemente. No hacían falta muchas palabras. El amor verdadero no necesita explicación. Esa misma tarde envié un correo al abogado Henry. Nomino oficialmente a Rachel Whitmore como coheredera de los activos del Fondo Comunitario Transparente y como coadministradora de la propiedad principal. Al mismo tiempo, Andrew llamó. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. «Mamá, no podés dejarme así. ¿De verdad pensás que voy a rendirme? Fui yo quien construyó buena parte de la reputación de esta familia. Si te atreves a quitarme todo, yo también me voy a atrever a llegar hasta el final». Me quedé en silencio unos segundos. No por miedo, sino porque esa frase, llegar hasta el final,
dicha por alguien que una vez llamó a su madre un estorbo, podía significar muchas cosas. Y no me equivoqué. Esa noche, las luces del jardín trasero se apagaron de repente. Revisé las cámaras, seguían activas, pero había un momento con señal borrosa, exactamente a las 2 de la mañana. A la mañana siguiente, algunos papeles de mi escritorio estaban revueltos. Aunque recordaba haber cerrado todo con llave, no había señales de entrada forzada, pero sí un perfume que yo no uso, notas de madera y ámbar, el mismo que Andrew usaba cuando trabajaba en el banco. No se lo conté a Rachel, solo fui a ver a Henry esa misma tarde, con el disco duro que contenía copias de todos los documentos legales en mi poder. Le entregué una copia, otra la deposité en el banco, y la tercera la guardé en mi caja fuerte personal, junto con una carta que había escrito meses atrás. Si algún día no puedo decir la verdad por mí misma, lo que hay aquí hablará por mí. Recién volvía del banco cuando lo vi. Andrew, sentado frente a la reja de la casa, sin avisar. El cielo comenzaba a llover. Su camisa estaba empapada de un lado, las manos apoyadas en las rodillas. Ya no tenía el aire seguro de quién exige derechos, pero aún había algo peligroso en su mirada. No te llamé, le dije, desde el otro lado de la reja. Lo sé, respondió, pero ya no tengo nada que perder. No puedes frenarme para siempre. Sonreí con frialdad. ¿Viniste a amenazar? Number Vine a hacer una propuesta. Guardé silencio. Andrew se levantó, se sacudió las manos. Podés seguir con el papel de madre herida que todos compadecen, pero sabes bien que si saco a la luz tus registros psicológicos, la gente empezará a preguntarse cosas. No reaccioné. Estaba usando el mismo juego de siempre, manipular con lo ambiguo. Sí, yo había ido al psicólogo, después de la muerte de George, sesiones legales y privadas, pero Andrew sabía cómo manipular los documentos. Decías que estabas bien, insistió. Pero el informe dice, insomnio persistente, sospechas de la realidad, signos de paranoia. No era paranoia, respondí. Era certeza, certeza sobre vos. Entrecerró los ojos. ¿De verdad crees que, si esto llega a juicio, la gente va a creerte? Tenés 72 años. Nadie va a pensar que estás más lúcida que un hombre de 40. Me acerqué despacio, abrí el cerrojo y lo enfrenté cara a cara. Tenés razón en algo. Tengo 72 años, pero se te olvida que esta casa de $10 millones todavía es mía. Y vos estás afuera. Andrew rió con desprecio. Entonces, ¿qué querés? Bajé la mirada como si pensara. Luego la levanté, firme. Quiero que desaparezcas de mi vida. Y si volvés a acercarte, voy a hacerlo público. La grabación donde pedís falsificar mi firma, el video donde entras al área restringida. Ya no le tengo miedo a la vergüenza. Pero vos sí. Por un momento, lo vi retroceder de verdad. No con los pies, con la mirada. Me di la vuelta. No cerré la reja, porque sabía que esta vez no volvería pronto. Esa noche, Rachel y yo compartimos una copa de vino en el porche. ¿No te tembló nada al enfrentarlo? Me preguntó. Negué con la cabeza. Antes, sí. Pero ahora sé que lo más aterrador no es la traición. Es quedarte callada tanto que un día ya no podés decir nada. Afuera, la lluvia caía suave sobre las piedras del patio. Ese sonido que antes odiaba porque me hacía sentir sola. Hoy sonaba como el suspiro tranquilo de alguien que, al fin, se quitó una cadena. 3 días después, me inscribí para hablar en una reunión comunitaria en el Centro Cultural de la ciudad. Es el lugar donde George había donado para construir una sala de lectura gratuita para adultos mayores y también el lugar donde, en 40 años viviendo en Granada, jamás había alzado la voz sobre ningún asunto personal. La reunión fue un domingo por la tarde, bajo un sol suave. Las viejas bancas de madera estaban limpias, y el mural detrás del escenario, con mujeres locales usando delantales tradicionales, seguía en su sitio. Nadie me obligaba a hablar, no había demandas que responder, pero yo sabía, si no elegía este momento, viviría para siempre en una zona borrosa entre víctima y cómplice de mi propio silencio. Rachel estaba en la primera fila, Henry también. Clara, mi vecina con la que compartí muchas tardes de escultura, me puso la mano en el hombro antes de que subiera al estrado. No llevé discurso, solo una foto antigua, una copia del correo de transferencia falsificado por Andrew,
y una grabación. Soy Margaret Whitmore, comencé. Mi voz no temblaba, pero cada palabra salía como si cruzara una puerta cerrada durante años. Durante mucho tiempo creí que ser madre significaba callar y perdonar, sin importar cuántas veces una es herida. Pero he aprendido que cuando tu propio hijo empieza a ver el amor como herramienta y a su madre como obstáculo, entonces ya no sos su madre, solo sos un nombre. En el testamento, en la escritura, en los balances de rentabilidad. Escuché algunos murmullos. Sabía que aún no imaginaban lo que vendría. Mi hijo, a quien enseñé a abotonarse la camisa, a firmar su primer cheque, a decir señor y señora a los extraños, usó mi información para abrir cuentas secretas de inversión, falsificó historiales médicos y trató de ingresarme en un geriátrico por incapacidad cognitiva. Abrí el expediente bancario impreso y lo levanté. Esta cuenta está a mi nombre, pero esta firma no es mía. El sistema biométrico fue registrado con una foto que tengo colgada en mi sala. Algunas personas se taparon la boca, otras me miraban sin parpadear. No estoy aquí para que me tengan lástima. Estoy aquí para recuperar la verdad. Reproduje el audio. La voz de Andrew se escuchó clara, sin distorsiones. Vamos a acelerar el proceso. Ya inscribí a mi mamá en un programa de cuidados paliativos. Tiene antecedentes de presión alta, principio de demencia. Los papeles están casi listos. Cuando entre al centro yo tomaré control de todas las cuentas. Silencio. Denso. Total. Miré la foto en mis manos. Yo cargando a Andrew cuando tenía 1 año, riéndose con la luz del sol en la cara. No lloré, pero apreté con fuerza el borde del papel. Este fue el niño por el que sacrifiqué todo, y este es el hombre que intentó arrebatarme el derecho a decidir sobre mi propia vida. Doblé la foto, la dejé sobre la mesa. He eliminado a Andrew de todo mi testamento, y he transferido la totalidad de mi herencia, incluyendo esta casa de $10 millones, a un fondo de protección para mujeres mayores que han sido víctimas de manipulación familiar. Un murmullo general recorrió la sala. Terminé con una frase lenta y firme. Podés ser vieja, podés ser débil, pero si todavía tenés memoria y dignidad, tenés suficiente para defenderte. Nadie aplaudió de inmediato, pero en sus miradas ya no vi lástima, vi respeto. No entré a redes sociales en los 2 días posteriores a la reunión, no por miedo a las reacciones, sino porque no quería que ni el apoyo ni las críticas influyeran en mi equilibrio. Necesitaba silencio, un espacio limpio para que el corazón respire. Rachel, en cambio, sí siguió todo de cerca. Y la mañana del tercer día, mientras yo preparaba el desayuno, entró en la cocina y dejó su celular sobre la mesa. Tenés que ver esto. En la pantalla, un video de una entrevista en un noticiero matutino. El rostro frente a la cámara era el de Andrew, vestido con traje, afeitado, peinado, los ojos ligeramente rojos, como si no hubiera dormido o como si así quisiera parecer. En la parte baja de la pantalla, el empresario Andrew Whitmore responde a las acusaciones de su madre. La periodista preguntó, ¿vio el video del discurso de su madre? Andrew asintió. Su voz era baja, muy controlada. Lo vi, y sinceramente, me dolió. Miré a Rachel. Ella apretó los puños. Andrew continuó. Mi madre es una mujer fuerte, pero también pasó por un momento psicológico muy frágil tras la muerte de mi padre. Fue a terapia. Escribió diarios donde expresaba que ya no confiaba en nadie de la familia. Creo que parte de lo que dijo viene de heridas que nunca sanaron. La periodista preguntó, ¿niega haber falsificado firmas, abierto cuentas o inscrito a su madre en programas de cuidados especiales? Andrew bajó la cabeza. No niego que me equivoqué al querer controlar demasiadas cosas, pero lo hice porque me preocupaba. Ella vive sola, y si se enfermaba sin que nadie lo supiera, podía ser demasiado tarde. Levantó la mirada. Sus ojos brillaban. Quizás me equivoqué en el modo, pero todo lo que hice fue para protegerla. Dejé el celular sobre la mesa, no por enojo, sino porque comprendí. Andrew seguía siendo el mismo. Maestro en manipular emociones, en vestirse de víctima para borrar sus actos. Rachel me miró. ¿Querés contrademandar? Negué con la cabeza. No hace falta. La gente ya vio lo suficiente. Ella seguía molesta.
Pero va a seguir haciéndose la víctima, sonreí. Hija, hay personas que necesitan los focos para sentirse vivas, y hay otras, como yo, que solo necesitan un rincón con luz suficiente para ver con claridad quién está actuando. Esa tarde recibí una carta de la Fundación George. Pedían permiso para usar mi discurso en su boletín interno como ejemplo de cómo defender los derechos patrimoniales de mujeres mayores frente al abuso familiar. Acepté, pero con una condición: nada de editar, nada de suavizar, nada de ocultar nombres. Ya no quería esconder nada, porque el silencio casi me costó todo. Estaba regando las macetas de lavanda en el balcón cuando escuché el timbre de la reja. No era el timbre de la puerta principal. Dejé de usar esa entrada después del discurso. Era la puerta trasera, la que da al jardín, donde George solía tomar el té por las tardes. Bajé sin prisa. Hace tiempo que ya no siento la necesidad de correr por nada ni por nadie. Andrew estaba allí, sin bolso, sin abrigo, solo un hombre común, con algo de más en su rostro, como si ya no supiera qué expresión poner. Abrí la reja. No lo invité a entrar, pero tampoco lo detuve. No me quedaré mucho, dijo. Solo necesito escuchar una frase tuya. No respondí. Caminé en silencio hacia la vieja parra donde brotaban los primeros retoños de primavera. Él me siguió. Sé lo que pensás, dijo Andrew mientras nos sentábamos en el banco de piedra junto a la vid. Pensás que solo volví porque quiero recuperar algo. Guardé silencio. Pero la verdad es, tragó saliva. Por primera vez siento que ya no hay nada que pueda quitarte. Ni papeles, ni casa, ni reputación. Solo me quedan los recuerdos. Miré a lo lejos, hacia el muro donde solía colgar el cuadro que George pintó de mí, sosteniendo una taza de té, con la mirada paciente y una leve sonrisa. Los recuerdos no sirven para pedir préstamos, dije, tampoco para falsificar firmas. Andrew bajó la cabeza. Me equivoqué, mucho más de lo que me atrevía a admitir, pero en ese momento creía que si conservaba la casa mantenía viva una parte de papá. Pensé que estaba protegiendo su legado. Lo miré directo. Si uno quiere proteger un legado, empieza con honestidad, no con apropiación. Lo sé, suspiró. Sé que esto no tiene arreglo. Ni siquiera tengo el valor de pedir perdón. Entonces, ¿por qué viniste? Me miró, y por primera vez no ocultó nada. Porque quiero que sepas que esta vez no vine a mentir. Sus palabras cayeron como una hoja seca, ligera, pero con el peso de un invierno entero. Me levanté. No te odio. Él alzó la mirada, sorprendido. Pero tampoco puedo volver a confiar en vos. La confianza no se remienda, o está intacta, o está rota. Di unos pasos y me detuve. Si de verdad querés empezar de nuevo, no empieces conmigo, empezá con vos mismo. No dijo nada, no pidió quedarse, tampoco lloró. Solo se quedó allí, por mucho rato, bajo el sol dorado de la tarde, en el jardín del que una vez quiso echarme y donde ahora, solo estar parado, ya era un privilegio perdido. Esa noche, después de que Andrew se fue, me preparé una taza de cacao caliente. Solo lo tomo en noches especiales. No por necesidad de azúcar, sino para recordarme que aún tengo derecho a ser amable conmigo, aunque haya tenido que ser dura. Rachel entró. No preguntó nada. Se sentó frente a mí con una carpeta gruesa. No de asuntos legales, sino del plan de actividades de la nueva versión de la Fundación George Whitmore. Mamá, dijo, con una mezcla de nervios y determinación. Si todavía confías en mí, quiero recibir todo lo que queda. No solo el nombre, no solo la responsabilidad, sino también lo que vos llevaste sola durante 40 años. Guardé silencio un momento, no para probar su sinceridad, sino para preguntarme a mí misma, ¿estoy lista para soltar lo que siempre sentí como mío? Rachel continuó. No voy a hacer las cosas como lo hizo mi hermano. No te voy a usar como un botón de control. Quiero que estés en el comité asesor. Y quiero que esta casa sea un lugar abierto, de encuentro, de formación y de protección para mujeres como vos. Mujeres que fueron heridas por sus propios hijos. La miré y vi en sus ojos algo distinto. No era la Rachel que lloró cuando se fue de casa a los 28. Esa vez pensé que la había perdido para siempre. Pero no, solo estaba esperando que yo tuviera el coraje de volver a nombrarla correctamente, no como una sustituta, sino como la elegida para continuar. ¿Tenés miedo?, le pregunté suavemente. Asintió. Sí, pero si vos tuviste el valor de decir el nombre de tu hijo ante todos, entonces yo también tengo el valor de llevar tu nombre en cualquier documento. Me levanté. Fui hasta la estantería y saqué una caja de madera donde George había tallado. Dejar solo si es merecido. La puse frente a mi hija.
Adentro estaban los títulos de participación, las cartas de dirección de los fondos y la llave simbólica del sótano que guarda todas las pinturas de George. No porque hayas nacido siendo mi hija, dije, sino porque hoy creo que te has convertido en la mujer a quien puedo entregar lo más importante, mi honor. Rachel no lloró, solo sostuvo la llave, la apretó y dijo, no prometo no equivocarme, pero prometo no esconderte nada. Sonreí, y dentro de mí, algo que llevaba años apretado, se aflojó sin hacer ruido. Esa noche salí al porche. La brisa fresca movía las lavandas recién cortadas. Miré hacia la ventana del cuarto de George, donde ya no hay luz, pero lo sentí allí, observando. Podés descansar tranquilo, susurré. Quien cuida la casa ya está lista. La ceremonia de anuncio se llevó a cabo un sábado por la mañana, en el jardín del este de la mansión. Ese lugar que George alguna vez diseñó para plantar naranjos, pero que durante años solo fue tierra vacía y bancos de piedra envejecidos. Hoy estaba cubierto con lonas blancas, decorado con velas y lavanda seca, las sillas alineadas con orden, sin fondos coloridos, sin presentadores profesionales, solo yo, Rachel, Henry y cerca de 100 mujeres mayores de la comunidad. Elegí hablar de pie, en medio del patio, sin podio, con una copia actualizada del testamento en la mano y en el bolso, la llave oficial de la casa, que ya no sería un hogar privado, sino un bien colectivo. Durante mucho tiempo pensé que esta casa era el legado más valioso que mi esposo me dejó. Comencé, con voz firme bajo el alero recién reparado. Pero estaba equivocada. Lo más valioso fue su espíritu, la honestidad, la capacidad de amar sin controlar y la determinación de defender lo justo, incluso si eso significa enfrentarse a los propios seres queridos. Me detuve un momento, miré el testamento y luego al frente. Hoy declaro oficialmente esta mansión, valorada en más de 10 millones de dólares, será transferida completamente a una organización sin fines de lucro gestionada por un grupo independiente de mujeres mayores de la zona. Este lugar será un centro comunitario, un refugio temporal para ancianas desplazadas, un espacio para aprender oficios, sanar emociones y, si hace falta, empezar de nuevo. No hubo aplausos inmediatos, pero poco a poco se expandieron, desde las primeras filas hasta el fondo. No eran ruidosos, pero eran constantes y cálidos. Rachel, de pie detrás de mí, sostenía un cartel que decía, «Una casa sin llaves». Después del discurso, Henry se acercó para entregarme el documento final de la transferencia. Firmé, sin temblores en la mano, sin lágrimas en los ojos. Y justo en ese momento, como si estuviera escrito en el guión, Andrew apareció al borde del jardín. Ya no vestía traje, solo una camisa vieja, sin nada en las manos, visiblemente más delgado, sin teatro en su andar. Se quedó en el límite, sin acercarse, solo mirando. Vi sus ojos, sin arrogancia, sin súplica, solo vacíos, como si por primera vez en su vida supiera que perdió y que no hay manera de volver a empezar como antes. No hice señas, no dije su nombre, porque si quería pedir perdón, debía entrar con sus propios pies, pero se dio la vuelta. No dijo nada, no dejó nada. Solo una cosa permaneció, esa mirada, como una puerta cerrada sin que nadie la cerrara. No volví a ver a Andrew desde ese día. No hubo correos, ni mensajes, ni disculpas tardías, ni lágrimas ensayadas. Solo su ausencia silenciosa. Lo único que dejó tras años de lanzar piedras a mi vida como si fuera un estanque tranquilo. Ya no lo busqué. Tampoco hacía falta. Todo estaba documentado, papeles, declaraciones, grabaciones. Henry dijo, si él regresa, la ley lo sabrá. Pero yo susurré, si él regresa, yo lo sabré primero, porque esta vez ya aprendí a escuchar mi intuición. La mansión cambió de manos, pero aún se me permite visitarla como mentora. No vivo allí. No quiero que los recuerdos invadan mi presente. Elegí una casita en la ladera, con ventana al bosque de pinos, con luz suficiente para mis lavandas y un caballete. Volví a pintar. No para vender, no para exhibir, solo para recordarme que aunque mis manos tiemblen al evocar el pasado, ya están lo bastante firmes para trazar nuevas líneas. Un día, mientras ajustaba una pintura en una exposición local, una mujer mayor se me acercó. Llevaba un periódico viejo. Señaló el titular. ¿Para qué una vieja de 72 años quiere una casa? 6 meses después, su hijo vuelve y pide dormir en la mansión de 10 millones de dólares de la que quiso echarla. ¿Es real?, me preguntó con la voz temblorosa. Sonreí. Sí, pero lo importante no es la casa. Lo importante es que no abrí la puerta. Ella me miró largo rato. Luego tomó mi mano con suavidad.
Gracias por no guardar silencio. Esa noche, en casa, abrí la cajita donde guardo cartas no enviadas. Había una para Rachel, sin sobre, sin sello, escrita meses atrás. La abrí y leí. Hija mía, si algún día ya no recuerdo cuánto dolió, por favor, recordámelo. No para revivir heridas, sino para no olvidar que sobreviví. Y si vos también sufriste, perdóname por haber elegido callar. No te elegí para heredar cargas. Te elegí porque vi en tus ojos una luz que yo misma perdí durante años, la luz de la justicia y la compasión. La doblé de nuevo. Ya no necesitaba enviarla, porque ahora sabía. Rachel lleva esa luz consigo. A fin de año recibí una invitación de una organización internacional de defensa de mujeres mayores. ¿Le gustaría compartir su historia en una conferencia en París? Reí. No sé si me dé tiempo para sacar pasaporte, pero lo hice. No para contar penas, sino para contar esto. Podés ser traicionada por tu propia sangre, pero no tenés que dejar que eso te defina para siempre. Un mes después, me paré en un escenario en París con el chal que George me regaló en nuestro 30º aniversario y dije, cuando una madre se levanta, no para vengarse, sino para salvarse a sí misma, ese es el momento en que el mundo debe escucharla. No mencioné el nombre de Andrew, no hacía falta, porque no vine a nombrar a quien me hirió, sino a nombrarme a mí misma, la mujer que caminó hasta el final de su dolor y volvió, con los pies firmes en la dignidad. Cuando vivís lo suficiente, entendés que la herencia no está en una caja fuerte, está en lo que despertás en los demás, el coraje, la bondad y la verdad. Yo soy Margaret Whitmore, fui echada de mi propia casa, pero no solo recuperé la llave, reconstruí una puerta y la abrí, para mí y para otras mujeres, mujeres que están aprendiendo a levantarse, sin pedir permiso. Yo solía creer que, si me sacrificaba lo suficiente, si amaba lo suficiente, entonces mis hijos algún día lo entenderían. Pero descubrí que el amor de madre no es un escudo contra la traición, y que a veces quien más te hiere es aquel a quien abrazaste con toda tu fe y tu ternura. Después de 72 años siendo madre, aprendí algo. Nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a quitarte el valor que llevas dentro. Podés perdonar, pero no tenés que aceptar. Podés amar, pero no tenés que rendirte. Y podés elegir de nuevo tu papel, no como la madre que fue dejada